Contrapoder, un programa diseñado para dar voz a la mujer nicaragüense en el que analizaremos poderes, actores, conflictos, debate, innovación, contexto, propuesta, igualdad. Contrapoder con Edipcia Dubón. Los miércoles a las 7 p.m. en 100% Noticias y en mis redes sociales. Contrapoder, un programa diseñado para dar voz a la mujer nicaragüense en el que analizaremos poderes, actores, conflictos, debate, innovación, contexto, propuesta, igualdad. Contrapoder con Edipcia Dubón. Los miércoles a las 7 p.m. en 100% Noticias y en mis redes sociales. Buenas noches, amigos y amigas de Contrapoder. Esta noche estamos de manteles largos porque nos acompaña una persona muy especial para el pueblo de Nicaragua, una persona a la que todos le agradecimos cómo defendió la causa de la libertad y la democracia desde el asiento de su país, desde Argentina, la ex embajadora Paula Bertol, que es abogada, es política argentina. Fue legisladora por la ciudad de Buenos Aires y diputada de la Nación por propuesta republicana. Es para mí un honor estar hoy con ella y poder conversar sobre qué significa la declaración reciente que aprobaron 27 estados del sistema interamericano sobre la situación de Nicaragua, la situación de los presos políticos, el caso del general en retiro Hugo Torres, que en paz descanse, y cuál es la lectura política que deberíamos hacer los nicaragüenses, sobre todo en un contexto en el que muchas veces hay mucho descrédito para la organización, hay mucho descrédito para el secretario general y pareciera que no deberíamos desarrollar acciones en favor de los nicaragüenses en ese espacio que es tan importante o fue tan importante en otros momentos de la historia de nuestro país. Bienvenida, Paula, gracias por acompañarnos esta noche. El honor es todo mío, Edipcia. Gracias a ustedes por esta invitación y contestando esa pregunta, yo creo que significa un paso adelante. Significa que cada vez más estados registran en la OEA lo que acontece en Nicaragua. Registran y se van sumando y rechazan que Nicaragua sea un estado represor que tiene presos políticos encarcelados o muertos, como el caso, que en paz descanse, del general Hugo Torres. Y yo, como ustedes me conocen, prefiero marcar la luz al final del camino. Sé que es difícil, sé que no es sencillo, pero me siento en la obligación de festejar cada voto que se suma a una declaración. En este caso fueron 26. Les recuerdo a todos allá lejos y hace tiempo, en el 2018, cuando comenzaron los hechos luctuosos, los hechos de muerte y sangre de abril del 2018 y de represión, donde tuvimos tantos muertos y tanto llanto en Nicaragua. Costaba llevarlo al recinto de la OEA, costaba tratarlo, costaba encararlo, ¿no? Todo lo que fue la entrada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al país, del grupo de expertos independientes, del MECENI, de entender qué era lo que estaba pasando y cómo teníamos que enfrentar ese dolor que en tan poco tiempo había sido mayor la represión en Nicaragua que la de Venezuela. Bueno, ahora lo que estamos viendo es que la OEA prácticamente una vez por mes trata la situación de Nicaragua, cuando antes pasaban meses sin que lo hiciera. Permítanme subrayar esto también, porque la OEA es un lugar donde la diplomacia está a pleno, donde, como yo digo, la diplomacia son las cosas dichas con amor y a veces también uno pierde la paciencia y puedo comprenderlo, pero yo prefiero subrayar los avances. Gracias, Paula, por ese ánimo que nos das de seguir luchando en ese espacio interamericano y haciendo una valoración desde el 2018 hasta la fecha, que es un camino que no ha sido fácil, pero que, como bien señala, en principio teníamos el apoyo de 18 países, hoy estamos hablando de 27. Gerald, si nos podés compartir la resolución, esta resolución señala
de alguna manera, bueno, no es resolución, es una declaración, hace un señalamiento de consternación sobre la muerte del general Hugo Torres, este 12 de febrero. Recuerda que de manera sistemática se ha estado haciendo un reconocimiento por parte del Consejo Permanente de las graves condiciones de los derechos humanos de las personas presas políticas en Nicaragua, que el tema de Nicaragua es un desafío para la organización. Y la tercera cosa que me parece relevante es que señalan la convicción desde el órgano interamericano sobre la liberación inmediata de los presos políticos, así como la suscripción de estos 27 estados. Al inicio de la declaración vimos cómo el embajador de Uruguay se suma a la propuesta, y después el embajador de Venezuela, pero también hay que señalar que esta declaración es suscrita por Argentina. Esos son como los datos que hay que recapitular de esta declaración, pero muchas veces, embajadora, los nicaragüenses dicen, bueno, ok, hicieron esta declaración, reconocen que están esta situación grave, pero ¿qué pasa? ¿Qué significa? O sea, ¿de qué nos sirve la declaración? Bueno, en primer lugar, debo celebrar como argentina que finalmente mi país se sentó en una silla a defender la liberación de los presos políticos, reconociendo entonces cuál es el régimen que impera en Nicaragua. Como decíamos antes, un régimen opresor. Supongo que también esto tuvo que ver con cosas que pasaron y que fueron de tal magnitud y de tal gravedad que era como tapar el sol con las manos, cosa que no hemos podido hacer, y finalmente terminaron reconociendo que debemos apoyar a Nicaragua. En segundo lugar, también quiero decir que después de esta declaración, con 27 países, 3 presos políticos fueron liberados, 2 de 68 años y 1 de 77 años, reconociendo que por edad avanzada y por todo lo que escuchamos también el día de la sesión, que están viviendo ellos durante su encarcelamiento, bueno, finalmente cambiaron cárcel por casa, y entonces digo, sí tiene un efecto esta declaración. No es verdad que no lo tiene. Y muchos dirán, pero embajadora, como me dicen con todo cariño los nicaragüenses todavía, no es nada en 167.3. Y es verdad, pero son 3 familias que recuperan la esperanza, y esa esperanza sigue adelante para que la OEA siga trabajando, para que la comunidad internacional siga atenta, para que la Organización de Naciones Unidas no deje de lado todo lo que está ocurriendo, el horror que está pasando en Nicaragua. Embajadora, en esa misma lógica, a veces los nicaragüenses pensamos de que el mundo entero está claro lo que está pasando en nuestro país, que la sociedad latinoamericana está siguiendo paso a paso lo que pasa en Nicaragua, y a veces nos cuesta explicarle por el dolor, el sufrimiento, el desgarramiento de nuestras familias, que ha sido el resultado de todo este crimen que ha cometido el régimen contra los nicaragüenses, que no es cierto, que la dinámica global de alguna manera hace que lo que pasa en Nicaragua son ciertas personas, ciertas organizaciones las que están haciendo este monitoreo, pero que cada vez tenemos que hacer más visible nuestra situación, y que de alguna manera esta posibilidad de estar en la OEA permite tener como un anfiteatro donde se coloca el tema y sirve para visibilizarlo, pero que la responsabilidad fundamental de ese ejercicio le corresponde a los nicaragüenses. Y 100% de acuerdo, Edipcia. Mira, a mí me parece que acciones como las que hacen organizaciones civiles, que le explican al propio nicaragüense que no es una materia de discusión política si a un preso uno le da de comer bien, lo trata bien, le da una manta y le reconoce sus derechos. Esto va más allá de la política. Por ejemplo, los nicaragüenses mismos tienen que darse cuenta que es absolutamente injusto si hubiera alguna razón, que no la hay, porque además, digamos, tenemos mucho escrito y visto y vivido en carne propia,
y estoy hablando en el caso de los propios nicaragüenses, de las injusticias que reinan. Pero si el propio nicaragüense tomara conciencia de que le debe exigir a su gobierno, si es el gobierno que alienta y que quiere, que debe cumplir con los derechos, por ejemplo, que tienen los que están encarcelados, en vez del maltrato, la tortura, empezaría la sociedad a convivir mejor, y también deben insistir en alzar la voz contando una y otra vez lo que pasa allí adentro. Por supuesto que no va a haber mejores resolutores del conflicto que los propios nicaragüenses. Toda la comunidad internacional tiene que ser conmovida, ¿sí? Movida con los nicaragüenses, y no hay que bajar los brazos nunca en eso. Pero a su vez, los propios nicaragüenses deben unirse y deben invocar a la justicia. Suplicar no es la palabra, sino alzar la voz para pedir justicia para cualquier nicaragüense, sea quien sea, venga de donde venga y vaya a donde vaya, ¿no? Esto que a veces uno le dice a sus hijos, no tratar a los demás como no querés que no te traten a vos. Entonces, trata al otro como querés que te traten a vos. Si a un nicaragüense lo están maltratando, sin darle sus derechos, sin permitirle ver a su abogado expresarse, sin permitirle ver a su familia, sin saber su paradero, sin darle de comer, sin abrigarlo, bueno, tienen que pensar que lo mismo le pueden pasar a ellos el día de mañana. Entonces, es más sensible el tema entre ustedes para analizar. Y yo los invito a que no cesen nunca en esa unidad de pueblo que tienen que tener, ¿no? Porque estaba pensando que el sandinismo siempre levantó la bandera de la unidad latinoamericana, y ahora me pregunto por qué no escucha que en América hay 27 estados que están diciendo paren Nicaragua con el horror. Con esas palabras, embajadora, nos vamos a un pequeño corte comercial y regresamos para continuar analizando esa declaración y la participación de los miembros del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Contrapoder, un programa diseñado para dar voz a la mujer nicaragüense, en el que analizaremos poderes, actores, conflictos, debate, innovación, contexto, propuesta, igualdad. Contrapoder con Edipcia Dubón. Los miércoles a las 7 p.m. en 100% Noticias y en mis redes sociales. Regresamos con la embajadora Paula Bertol, la amiga del pueblo de Nicaragua, que hizo una defensa acérrima por los derechos y la libertad de los nicaragüenses. Siempre lo vamos a recordar y lo vamos a agradecer. Embajadora, en la lógica de lo que estábamos conversando, vimos una participación por parte de la embajadora de México en el Consejo Permanente, en la que ella expresa de que el gobierno de México ha hecho su preocupación sobre los derechos humanos al gobierno de Nicaragua de forma pública y clara, pero que no va a suscribir la declaración. Vamos a escuchar a la embajadora de México. Como lo he referido en el pasado, México ha hecho saber a Nicaragua, por las vías diplomáticas correspondientes, nuestra preocupación sobre la situación de derechos humanos que impera en ese país. La posición mexicana al respecto es clara y pública, a pesar de no coincidir con el papel que pretende tener la OEA y su secretario general en este asunto. México hace un llamado a los Estados miembros de esta organización para encontrar, a través de la diplomacia, las vías adecuadas para la construcción de acuerdos entre las y los nicaragüenses. Las alternativas coercitivas no resuelven los conflictos, por el contrario, los agravan, y la OEA no debe apostar por esa opción. México seguirá manteniendo un diálogo respetuoso y constructivo con todos los Estados miembros bajo los principios de autodeterminación de los pueblos, no intervención, igualdad jurídica de los Estados y respeto, protección y promoción de los derechos humanos.
Gracias, señor presidente. ¿Cómo se puede entender, embajadora Berthold, de que un Estado miembro haga una declaración de este tipo, que no suscribe un acuerdo o una declaración que para mí es de principio, ¿verdad? Bueno, yo te diría, Edipcia, que en el derecho internacional, después de la Segunda Guerra Mundial, hay un principio muy importante para los Estados, que es el principio de no intervención, que es al que recurren muchas veces la mayoría de los Estados, porque es muy importante que cada Estado decida sobre su propia vida. Pero si estamos atentos, también hay un principio que no se puede violar, que es que dentro de la jurisdicción de un país, cuando se observa la sistemática violación de los derechos humanos, los otros países no pueden quedarse de brazos cruzados. Y la OEA, que habla de la defensa de la democracia, del sistema representativo democrático, de la división de poderes, observan todos estos estados que sí hay una violación sistemática de los derechos humanos. Lo escuchábamos el otro día al relator de Guatemala, que es el miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que nos contaba lo que está pasando con los presos políticos en Nicaragua. Tenemos los informes vastísimos que durante años han hecho la ex relatora Urrejola, que se acaba de retirar, todo lo que han investigado y visto y oído en Nicaragua. México no le pone el cuerpo y yo no le encuentro explicación posible. Creo que no tiene costo para ellos firmar o no firmar esta declaración, pero honestamente sí creo, en lo personal tengo enorme respeto por la embajadora de México. No es un tema personal, sino es un tema que va más allá de las personalidades. Creo que México sigue con esta vieja teoría que solo existe el derecho de la no intervención y se olvida de uno más aún importante y superior, es que los otros estados no pueden taparse los ojos ante las violaciones sistemáticas de los derechos humanos dentro de otro estado amigo, vecino y hermano. Definitivamente, embajadora, sobre todo porque la Carta Democrática Interamericana es muy clara y lo que está pasando en Nicaragua, pues como se dice popularmente, lo que está a la vista no necesita anteojos. Esperaríamos que México, por ser el hermano mayor de Centroamérica, de alguna manera tuviera una posición más beligerante y acompañara a la defensa de los derechos humanos de los nicaragüenses, como lo hizo en otra época. Hay un tema, y con esto vamos a cerrar, embajadora, porque desgraciadamente tenemos poquito tiempo nada más, es recientemente en la, entre comillas, ¿verdad?, toma de posesión ilegal y fraudulenta de Daniel Ortega al poder, tenía un invitado especial para el régimen, el señor Mohsen Rezaei, el viceministro de Asuntos Económicos de Irán, que fue para los nicaragüenses completamente desconocido, no teníamos referencia de quién era esta persona, pero al día siguiente hay un llamado de atención de Argentina, porque este señor está implicado y circulado por el gobierno de Argentina por homicidio agravado ante el atentado de la asociación israelita. Así es, la Asociación Mutual Israelita, la AMIA, ¿no?, que fue el atentado terrorista más grande de la historia en la Argentina, donde hubo 85 víctimas y más de 300 heridos. Fue tremendo lo que pasó, porque Nicaragua invitó a Rezaei, que es ministro de Irán, quien tiene sobre sí una alerta roja de Interpol pedida por la nación argentina, y nuestro embajador, que teóricamente la vicepresidenta 3 días antes, no, teóricamente no, en los hechos había informado que este ministro iraní, que repito, tiene alerta roja, es decir, Interpol lo está buscando para que rinda cuenta sobre el atentado que sucedió hace más de 25 años en nuestro país. El embajador nada hizo y desde Nicaragua contestaron que había sido muy bienvenido
y que ellos le abrían la puerta a toda la gente que con buena voluntad visitara el país. Me indigné cuando escuché eso, no solo como argentina que sentía que estaban recibiendo a un brutal enemigo, sino que además recordaba cuando nosotros conformamos en la OEA en el 2019 una comisión de alto nivel que tuvo que terminar actuando y tomando declaraciones de la sociedad civil y de los testigos que sufrían el régimen en El Salvador, porque no los dejaron entrar a Nicaragua, nos controlaron quienes viajaban a Nicaragua, sabían el número de vuelo y nos advirtieron que no iban a poder entrar. En el caso nuestro, Leopoldo Saores, que tenía un altísimo cargo y que quien habla lo propuso para integrar esa comisión de alto nivel, hubo una sugerencia de que si iban, no iban a dejarlos entrar, cuando estábamos actuando en un marco de diplomacia, de respeto, de querer llegar a acuerdos, así que es un pésimo antecedente, pero ojalá una comisión de alto nivel se vuelva a conformar para no cesar en la búsqueda de una salida pacífica para que Nicaragua vuelva a ser un país de paz y democrático como lo ha sido. Con esas palabras finales de la embajadora Berthold, del deseo de que podamos restablecer la democracia, la paz en nuestro país, le agradezco, embajadora, y nos despedimos de Contrapoder para encontrarnos el próximo miércoles a las 7 de la noche. Espero que podamos seguir compartiendo, sobre todo con personas tan queridas como usted. Muy buenas noches y mi afecto de siempre para ustedes. Contrapoder, un programa diseñado para dar voz a la mujer nicaragüense en el que analizaremos poderes, actores, conflictos, debate, innovación, contexto, propuesta, igualdad. Contrapoder con Edipcia Dubón. Los miércoles a las 7 p.m. en 100% Noticias y en mis redes sociales. Contrapoder, un programa diseñado para dar voz a la mujer nicaragüense en el que analizaremos poderes, actores, conflictos, debate, innovación, contexto, propuesta, igualdad. Contrapoder con Edipcia Dubón. Los miércoles a las 7 p.m. en 100% Noticias y en mis redes sociales. Contrapoder.